Bueno amigos, esperando que hayan pasado un excelente día de Acción de Gracias junto a la familia. Hoy, viernes, seguimos jugando pelota dura y hoy estaremos analizando las organizaciones sin fines de lucro. ¿Cuál es el impacto de estas organizaciones en los grupos más necesitados en Puerto Rico? También llega nuestro panel político analizando lo caliente en la política para hoy y este fin de semana. Así que con esto y más, comenzamos a jugar pelota dura. Te traje la trulla tuya, te traje la trulla tuya, con cariño y sabrosura, y tengo a los parranderos jugando pelota dura, y tengo a los parranderos jugando pelota dura. Te traigo la trulla tuya. Saludos amigos, soy Laisa Torres en sustitución del compañero Ferdinand Pérez. De inmediato les comparto y les presento a mi equipo de hoy viernes. Felices No me y compartas. contentos. No. Bueno, te comparto con el público. Claro. Denise Pérez y Margarita Ponte. ¿Cómo Buenas están? noches, Laisa. Buenas noches a Margarita y a todo Puerto Rico. Felicidades. Muy buenas noches y qué momento tan bueno el de ayer, la celebración de Acción de Gracias, ¿verdad? Sí. Porque lo cierto es que es el preámbulo, ya se abrió la puerta para la Navidad. Oficialmente. Así es. Bueno, y con buenas noticias comenzamos a jugar pelota dura. Y es que, ¿se acuerdan de Irving, de don Irving Claro. y sus hermanos allá en Utuado? Utuado. Que vivían en esta casita que necesitaba de todo. Pues saben que la ayuda llegó. No solo llegó Luma con el servicio de energía eléctrica, también llegó la ayuda para reconstruir y habilitarle esta casita a don Irving y sus hermanos. Veamos el siguiente reportaje. ¿Recuerdan a don Irving, el señor de 81 años cuidador de sus hermanos mayores y con discapacidades? Hoy lo sorprendimos llegando a su casa con buenas noticias. Ángeles de nuestro pueblo donaron juegos de cuarto, juegos de sala, gabinetes, pero sobre todo la restauración de la residencia para que sea habitable. Como un día especial, hoy nos sentamos a dar gracias por toda la ayuda de un país en solidaridad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Bendice esta comida en el nombre del Señor. Hoy es un día especial. Nosotros llegamos a esta familia, la familia de don Irving, con la intención de querer ayudarlo, de que el pueblo de Puerto Rico viera la manera en que podíamos aportar. ¿Y sabes qué? ¿Qué? El pueblo de Puerto Rico se desbordó y toda la ayuda llegó. Agradecerle a Dios, a aquel Santísimo, que nos ha ayudado una nevera y una estufita. Y nos van a ayudar para unos muebles. Y le decimos gracias. Y le damos la paz de Dios y el corazón de cada uno de ustedes. Gracias Puerto Rico por el servicio prestado. Gracias. Gracias Puerto Rico. Gracias por Irving que nos cuida. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Gracias Puerto Rico por hacer la diferencia una vez más. Bueno, compañeras, llegó la ayuda y sabemos que obviamente están los materiales, está el equipo y pronto veremos esa reconstrucción. Lo sabíamos yo, y excelente trabajo de José. Claro que sí. Pero lo sabíamos, Puerto Rico es y este público en particular, el de Jugando Pelota Dura, es un público maravilloso que siempre responde y del que yo honestamente me siento bien orgullosa. Hay que Gracias a decirlo. todos. Y Gracias, pero tenemos que seguir. Claro que sí, esto no para, pelota dura no se detiene, pero me uno a tus palabras absolutamente. O sea, el esfuerzo de reporteros comprometidos como lo que acabamos de ver, el esfuerzo, ¿verdad?, de la gente que dice yo quiero ayudar. Mire, Pelota Dura es un foro que ciertamente es el mejor ejemplo de la grandeza de Puerto Rico. Y rapidito, la ayuda llega Ahí. rápido. Sí, así mismo es. Bueno, cambiando de tema, amigos, hoy fue un día de compras, de movimiento económico y el lunes, ya pasamos el Viernes Negro, como se le conoce, pero el lunes es el Cyber Monday. ¿Cómo impacta? ¿Cuál es el impacto que se espera a nivel económico? Vamos a analizar este tema con Manny Marquina, presidenta de la Asociación de Centros Comerciales de Puerto Rico, también Enrique Volkers, exdirector del Servicio de Tecnología e Innovación de Puerto Rico. Gracias a ambos por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el movimiento económico a toda prisa con esta llegada de la Navidad. ¿Qué representa el Cyber Monday comparándolo, verdad, con años anteriores? Pues Cyber Monday
estamos claros que es el Black Friday a nivel digital. Del mundo digital, donde muchos descuentos que se dan en compras físicas los viernes, pues los vemos entonces el lunes en todas las plataformas online. ¿Qué pasa? Hoy en día, pues el año pasado todo el mundo tenía Temu para comprar, ¿verdad? Este año, pues Temu ya no tiene los mejores precios, así que se abre la puerta o esa compra grande que se hizo en Temu, pues la vas a tener en otras plataformas. Ahí es que los locales pueden aprovechar e insertarse con esas ofertas y esos procesos para poder coger un poco de ese tráfico que usualmente se va para Amazon y las plataformas grandes. Recientemente compartíamos aquí con otro panel experto también en tecnología y trajeron datos bien interesantes. Por ejemplo, en Puerto Rico, de los compradores digitales, $1,200 pueden gastar anualmente. Representa un impacto bastante de compras en línea. ¿Compartes esa opinión, Mani? Pues siempre las compras en línea van a ser un reto, pero en Puerto Rico particularmente no consigues la inmediatez. No es como cuando estás en Estados Unidos que tú puedes pedir en Amazon y en 2 días te llegó la compra. O a lo mejor ese mismo día te llega. Ese mismo día por la tarde. Aquí tenemos unos retos y además nosotros somos una cultura de experiencia. O sea, nosotros nos gusta ir al centro comercial y caminarlo y vivírnoslo. Y esta semana ya el Viernes Negro no es un Viernes Negro, es una semana completa de más de una semana. Más de una semana. Y yo soy una de esas que va mucho a los centros comerciales. Ferdinand siempre ya lo ha hecho público, Denise, así que todos lo sabemos. Pero sigue siendo la tendencia que hablábamos de que no meramente es un centro para comprar, sino para intercambiar opiniones, para hablar, para comer. Claro. Siguen siendo los centros comerciales eso. Eso es lo que es un lugar para encontrarse, es un lugar de encuentro, es una excusa para salir en familia, es un lugar seguro donde los niños pueden estar, donde no hace calor, donde tienes todo el tiempo para caminarlo. Y nosotras las mujeres y las puertorriqueñas no somos de comprar ropa online. Nos es una divertimos realidad. con eso. Eso nosotros no tenemos que físico. probar. Denise. Pero la experiencia del centro comercial es, ¿verdad? Es diferente. Yo soy bien online, yo en eso soy atípica. Y en estas fiestas me parece a mí que la gente se adelantó ya. No sé si lo ven así, pero mucha gente ya, a mí me han dicho, ya yo compré todo. Sí, porque y sin haber pasado la semana. hemos visto que muchos de estas tiendas online arrancaron con los descuentos y con las ofertas desde antes. Y los capturaron. No esperaron al Cyber Monday, ¿verdad? Arrancaron con ofertas desde antes y sí lo hemos visto, ¿verdad? Lo hemos visto donde se adelantan. Pero un tema importante, como dicen lo de la experiencia, las compras online están para resolverle la vida a uno, ¿verdad? Y uno pierde eso mucho y puertorriqueño le fascina. Yo sé que eres atípica, Denise. Yo también compro mis temas, ¿verdad? Online, pero el tema de la experiencia en Puerto Rico sigue siendo. Tenemos conectado vía Zoom a la secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor, la licenciada Valerie Rodríguez. Saludos, licenciada, gracias por estar con nosotros. Saludos y saludos a todos ustedes allá en el panel y los invitados. Gracias por recibirme. Licenciada, le pregunto de inmediato, ¿verdad? El lunes, pues, es como indicamos, es el Cyber Monday. Ahora bien, se da la práctica de timo, ¿verdad? A través de estas compras digitales. ¿Y cómo podemos o cómo el DACO entra en este asunto? Pues nosotros monitoreamos a lo que le llamamos los operativos de escritorio. Ellos están continuamente, nuestros inspectores, monitoreando los anuncios que dan en las redes sociales, en todas las, o sea, Facebook, Instagram, etcétera. Y ya hemos emitido multas, lo hicimos recientemente parecido con los dealers. Sabes que llevamos 2 semanas bien activos a través de todo Puerto Rico, pero en referente a Cyber Monday hacemos eso, lo que te expliqué, operativos de escritorio, y obviamente se le notifica si procede la multa al negocio. Obviamente todo tipo de negocio que tenga contactos mínimos en Puerto Rico, pues el DACO tiene jurisdicción sobre él. Secretaria, el operativo de escritorio, lo que usted se refiere es a la verificación del shopper. No, y más allá, ¿no? Cualquier venta anunciada, si usted se mete en la página, verificamos en efecto de que ese anuncio es válido, de que se está honrando el precio, que no se esté discriminando, ¿verdad?, por Puerto Rico, por región. Y además de eso, pues obviamente reportando si vemos alguna irregularidad, siempre le decimos, y sabes que es parte de nuestra campaña, que verifiquen que todas estas compras que ustedes hacen online
el website tenga el símbolo del candadito. Y le pregunto, que es un website oficial, que es una plataforma oficial. le pregunto, licenciada, como usted señaló, ya comenzaron operativos ese ojo, ¿verdad? Ese ojo al pillo, porque los timadores no son otra cosa que pillo. Ya comenzó hace varias semanas. La experiencia suya es que en efecto hay más operativos de este tipo en línea. Pues nosotros lo hicimos ya con los dealers, ahora en Cyber Monday arrancamos con los operativos en línea en las últimas 2 semanas, incluyendo hoy Black Friday. Hemos visitado, yo creo que es un récord para el DACO, sobre 600 comercios. Okay. Nosotros ya dimos la lista preliminar del lunes pasado, estaremos dando la lista final la semana que viene. Yo creo que es un número histórico para el DACO. Hemos visto, sí, hemos multado sobre más de 72 multas, pero también tengo que decir que hemos visto mucho cumplimiento, o sea que agradecía a los comercios que buscan cumplir con el DACO y cumplir con los consumidores. Y eso es importante, así que el próximo lunes sabremos, ¿verdad?, claro, cómo se comportó la actividad económica a través del Cyber Monday. Pero que sepan que hoy empezamos a las 4:30 de la mañana en JCPenney, nos movimos por los Walmart, lo seguimos por todo tipo, tanto los moles como tiendas pequeñas, Costco, Sam's, etcétera, y de verdad que si me permite agradecerle a todo el equipo del DACO que permaneció, estoy bien agradecida del trabajo arduo de los poquitos que somos en el DACO, pero que ciertamente nos hacemos sentir. Bueno, licenciada, gracias por el tiempo y a ustedes gracias por la conversación. Estaremos conversando ya próximamente al respecto. Vamos de inmediato con Kimberly. La pregunta es, muchas felicidades, ¿usted participará del Cyber Monday? Únase a la discusión y vote ya en nuestra encuesta, claro, pero prepárese porque Informe Económico resalta pensar del pueblo sobre gastos gubernamentales y ya está con nosotros nuestro querido Jorge Colbert. Gracias por acompañarnos. Él trae un informe exclusivo de una encuesta que se hizo en todo Puerto Rico. Así es, vamos a hablar de economía y vamos a hablar de prioridades que tiene la gente con relación al desarrollo económico. Así que usted quédese con nosotros. ¿Quiénes toman las riendas cuando la ayuda oficial se retrasa, pero la necesidad no espera? Le decimos al volver. Y revivimos la historia del asesino más temido de Puerto Rico. ¿De quién se trata? Le contamos. Quédese con nosotros. Esto es Jugando Pelota Dura. Te traje la tuya, con cariño y sabrosura. Y tengo a los... Te traje la tuya, te traje la tuya, con cariño y sabrosura. Los datos que usted necesita saber sobre el desarrollo económico de Puerto Rico nos los presenta Jorge Colbert Toro en Lo que no te dicen. Adelante, Jorge. Recientemente la Fundación Crece, fundada por el ex gobernador Luis Fortuño, hizo una extraordinaria actividad para identificar iniciativas para impulsar la economía de Puerto Rico, la creación de empleo y sobre todo crear nuevas empresas, sobre todo en manos de las mujeres puertorriqueñas. Vamos a ver un reportaje que preparó la compañera Kimberly Santiago y luego vamos a entrar a las estadísticas de un estudio que se presentó, sobre todo unos resultados realmente verdaderamente impactantes con relación a cómo se siente el país con relación a este tema. Vamos al reportaje. La organización Crece, fundada por el gobernador Luis Fortuño hace 12 años, unió distintos sectores de la isla en busca de soluciones a temas que le preocupan al país, según una encuesta realizada en todo Puerto Rico bajo la iniciativa Prospera. Es buscar la prosperidad inclusiva y lo que estamos es buscando ideas concretas donde podamos atender temas a base de una encuesta que hicimos, que a la gente le preocupa las contribuciones muy altas, la burocracia del gobierno y quieren también que se promueva la innovación en el trabajo. El profesor Jorge Colbert junto al economista Gustavo Vélez presentaron los resultados de la encuesta y luego dividieron a los presentes en 3 grupos focales para buscar soluciones concretas a los problemas mencionados de burocracia, contribuciones e innovación. Que el gobierno se le permita tener mayor libertad para ellos hacer con su dinero lo que quieran, en vez de que el gobierno cobre tantas contribuciones, de que haya menos burocracia, menos permisos. Más del 90% piensa que el gobierno
es muy grande. Pues a base de eso, que esto ayude a todo el mundo. Para el reconocido economista mexicano Roberto Salinas, lograr innovar y vencer la burocracia, las altas contribuciones, no es inalcanzable para Puerto Rico. Solo se necesita escuchar la voz del pueblo y tener voluntad. Hay lugares que con muy poco han hecho grandes cosas. Corea del Sur, Irlanda, Luxemburgo, Liechtenstein, que es una cosa chiquitita y donde tienen el producto por habitante, el ingreso por habitante más alto del mundo. No hay razón por la cual Puerto Rico no pueda llegar a eso, a pesar de huracanes, a pesar de la dependencia con Estados Unidos y a pesar de todo lo que podamos lamentarnos, también existen enormes oportunidades, pero se requiere muchísima imaginación para poder también tener un cuerpo de políticas públicas, un cuerpo de leyes, un clima de inversión que también sea innovador y que facilite la productividad. Alcanzar un gobierno más ágil y justo no es un sueño lejano, es una meta posible si se toma en serio y con responsabilidad. Esta es una iniciativa del exgobernador Luis Fortuño y su fundación que comenzó el año pasado, 2024, siguió este año 2025 y la última fase es en el año 2026 con la aprobación, obviamente, de diferentes medidas legislativas y de acciones gubernamentales. Pero vamos a ver unas estadísticas de los estudios que hizo la Fundación Crece, de cómo se sienten los puertorriqueños. Obviamente, el año pasado hemos presentado unos números preliminares. Mire lo que dice ya el estudio a nivel final. ¿Quién quiere establecer un negocio propio? Oigan esto, 42% de las mujeres dicen que están dispuestas a montar un negocio propio, 6% más alto que los hombres. Están las mujeres, miren, más entusiasmadas en hacer sus propios negocios. Además, afirman que la carga contributiva es el principal obstáculo para poder emprender un nuevo negocio. 53% de la gente piensa que ese es el problema principal. Además, 93% de los encuestados dicen que el gobierno gasta demasiado y no necesariamente en las prioridades económicas. 44% afirma que el gobierno, o los gobiernos, no solamente este particular, sino todos los gobiernos, no tienen planes efectivos para emprender nuevos negocios y indudablemente 60% afirma, todavía sigue el problema de que los permisos son muy lentos y se tardan demasiado. Vamos a ver, sin embargo, en términos de la innovación, 42% dice que el mejor sector para poder innovar a Puerto Rico es el sector privado. En segundo lugar, los individuos con un 31%. En tercer lugar, las universidades con un 14%. Y fíjense el número tan bajito de confianza con los gobiernos, 13% solamente los gobiernos. Ahora bien, este dato a mí me impactó muchísimo. 63% de la gente en Puerto Rico ha dicho que le ha pasado por la mente salir de la isla si no mejoran las situaciones económicas, y eso es algo que es repetitivo, aunque el número ha ido bajando considerablemente. Esto estuvo inclusive casi raspando los 78%, ha ido bajando, pero miren este dato interesante que tiene que ver con los grupos por edad. Miren la cantidad de jóvenes de 18 a 35 años, el 75% de nuestros jóvenes han pensado o piensan irse de Puerto Rico. La aprobación de 36 a 54, un 65, y 55 años o más, un 47%. Quiere decir que mientras más aumenta la edad, la gente pues quiere permanecer en la isla. Los jóvenes están pensando en salirse de Puerto Rico. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que el gobierno tiene que incentivar a que los jóvenes se queden para que puedan adquirir viviendas, tengan oportunidades de empleo, para poderlos retener, que no salgan de nuestra isla, que aquí pueden hacer su vida. Hay que reducir la violencia, hay que atender las necesidades particulares de nuestros jóvenes para que ese número del 75%, eso es 3 de cada 4 jóvenes se quieren ir del país, permanezcan en su patria, Puerto Rico, y esa responsabilidad no solamente es del gobierno, es de todos nosotros, porque este es el futuro de nuestro país y necesitamos nuestros jóvenes que permanezcan en su tierra. Pasamos con Laisa. Definitivamente, Jorge, y ese es el mensaje. Hay que retener a los jóvenes en Puerto Rico. Bueno, amigos, vamos a hacer una pausa, pero antes con Kimberly. Gracias, Laisa. ¿Quiénes toman las riendas cuando la ayuda oficial se retrasa, pero la necesidad no espera? Le decimos al volver. ¿Y qué hace el gobierno para ayudar a las organizaciones sin fines de lucro? ¿Podrían ayudar más? Yo creo que sí, y le decimos cómo. Te traje la trulla tuya, te traje la trulla tuya, con cariño y sabrosura. Amigos, seguimos jugando pelota dura. Las organizaciones sin fines de lucro juegan un papel importantísimo en nuestra sociedad. Atienden situaciones que por alguna razón u otra el gobierno no atiende. Luis José Moura preparó el siguiente reportaje. Veamos.
En cada emergencia, cuando se apagan las sirenas y las promesas demoran, emergen los verdaderos héroes. Son los voluntarios anónimos, líderes comunitarios, representantes de instituciones, iglesias, vecinos y jóvenes que movilizan montañas de solidaridad. En el sur de Puerto Rico, su entrega sostiene a comunidades olvidadas, donde la ayuda oficial a menudo se retrasa, pero la necesidad no espera. Ellos llegan donde el gobierno no llega. Nuestra población impactada hoy en día, ¿verdad?, en el programa son a personas en adicciones, personas sin hogar, adultos mayores con inseguridad alimentaria, ¿verdad? Y todas las personas que están pasando adversidades por inseguridad alimentaria en Ponce. Actualmente estamos impactando a 502 individuos, ¿verdad?, que tienen necesidades alimentarias, pero con esa necesidad vienen otras faltas de recursos, ¿verdad?, como falta de vivienda, problemas de adicciones y demás. Esta organización llega, como podemos decir, a donde el gobierno no llega. Nosotros caminamos, ¿verdad?, visitamos casa a casa, donde vamos viendo en las comunidades las necesidades que hay. Pues aquí le ofrecemos lo que es el desayuno y almuerzo a los participantes y pues a veces todos los cariñitos que, ¿verdad?, que conlleva, como cuando cumplen años le confeccionamos un bizcochito, cositas así. Quizás no tiene algo en su casa, pues también le damos algo para que se tengan para más tarde y puedan comer algo. En Guayanilla, Yauco, Guayama y en otros pueblos del sur, estos grupos llegan donde el gobierno no, actuando sin burocracia, con corazón y con una fuerza que no se rinde. Esto comenzó por una idea para dar comida a las personas en el pueblo de Ponce. Porque habían cerrado muchas fábricas, había mucha gente que se quedó sin trabajo, y al quedarse sin trabajo entonces se creó lo que es el Centro Cristo Pobre para dar alimento a esta población. Hemos cambiado poco a poco estos últimos años de cómo atacar a esta situación, porque no queríamos ser un centro que solamente da alimentos y mantenerlos por años solamente dando alimentos. Nosotros lo que buscamos es darle otro servicio, que ellos se hagan sustentables, que aprendan, que sacarlo, trabajar, sí, la parte de alimento y del albergue, pero trabajar también los trastornos adictivos que ellos tienen. Nuestra misión primordial es ayudar a las personas sin hogar, a las personas desamparadas a tener un estilo de vida más digno. Así que nosotros, pues lo que hacemos es llevar alimentos, ropa, artículos de primera necesidad y ayudarlos. Hay necesidad, o sea, nosotros pues somos un granito en esa necesidad tan grande que hay. Nosotros vamos a donde ellos viernes en la noche. Esa loncherita de amor es una excusa para nosotros conocerlos a ellos, entrar en su mundo, ¿verdad?, en su dolor, en su necesidad, y luego pues tratar de ayudarlos, sacarlos de ahí, conseguirle hogar, ayudarlos en su necesidad, y que ellos se sientan que son seres humanos amados como usted y como yo, como cualquier otra persona, hijos dignos de Dios, y ayudarlos en esa necesidad que ellos tienen. La retribución no es su motivación, porque su verdadera recompensa es la gratitud. No ocupan portadas, pero son el sostén de sus comunidades. Son los héroes invisibles del sur, quienes nos recuerdan que la fuerza de Puerto Rico no se mide solo en poder, sino en compasión y unidad. Ellos llegan donde el gobierno no llega. Las organizaciones sin fines de lucro, diferentes causas, pero un mismo objetivo, ayudar. Con nosotros nuestro panel compuesto por Padre Quique Camacho, sacerdote y también director ejecutivo de Cáritas Puerto Rico, Luis Mojica, presidente de la Fundación Anestesia de Amor, y Juan González, director de estrategias comunitarias de United Way Puerto Rico. Gracias a los tres por estar acá. Gracias. Padre Quique, usted llegó recientemente de Jamaica, que sabemos que tuvo una misión importantísima allá. Eso es así. Todo un éxito. Gracias a Dios y gracias al apoyo de miles de puertorriqueños y de los televidentes de este programa que apoyaron mucho. Hemos repartido más de 2.000 cajas de alimentos, hemos repartido carpas, hemos repartido agua, artículos de primera necesidad, y pues nos sentimos felices. Estoy destrozado porque primero que a uno le duele, ¿verdad?, porque es un país hermano, pero también por ver la situación tan difícil que están viviendo, pero a la misma vez agradecido a Dios de la oportunidad de poder brindar esperanza. Y aquí en Puerto Rico el impacto de Cáritas, ¿cómo usted lo define o lo cuantifica, si se puede cuantificar? Bueno, nosotros lo que siempre decimos es que lo más importante que tiene Cáritas es que Cáritas es amor.
O sea, este país necesita amor y nosotros en nuestros 19 programas, brindando apoyo, enfocando el desarrollo humano integral, como es apoyo a los microempresarios, ayuda a las madres solteras, ayuda a los envejecientes y muchos otros programas, nosotros lo que buscamos es que esta sociedad que vive un poquito perdida, desorientada, pues primero tenga amor y segundo, que puedan salir adelante. Como dicen por ahí, ¿verdad? No solamente es dar el pescado, sino enseñar a pescar. En la Fundación Anestesia de Amor, Mojica, ¿qué atiende? ¿Cuál es la función, verdad? Nosotros siempre buscamos llevar alegría, llevar mucha esperanza y mucha salud emocional a los orfanatos, escuelas, comunidades de escasos recursos. Siempre empezamos con 500 niños el año pasado, este año tenemos 861 niños y siempre buscamos donde nos activen, allí siempre nosotros vamos a estar dando ese granito de esperanza para esos niños que necesitan tanto de nuestra ayuda, que son los hombres y mujeres del mañana que van a estar allí por nosotros. Definitivamente, Margarita. Sí, pudiera preguntarle entonces a usted, señor González, Juan González, ¿por qué ustedes pueden llegar, las organizaciones, verdad, comunitarias, sin fines de lucro, por qué ustedes pueden llegar y el gobierno no? ¿Qué es lo que no hacen? Yo creo que la experiencia comunitaria nos da ventaja, ¿verdad? Tener líderes comunitarios que conocen las necesidades de la comunidad. Definitivamente podemos salir primero a la calle conociendo cómo poder ayudar a nuestra comunidad. En el caso de mi organización, yo trabajo con United Way Puerto Rico, es una organización que lleva 58 años. Nosotros servimos como federación donde agrupamos a 111 organizaciones sin fines de lucro en todo Puerto Rico, dando servicios de diferentes maneras. Nosotros tenemos albergues, hogares protegidos, trabajamos con niños con necesidades especiales. ¿Pero qué les recomienda el gobierno para que se inserte y pueda ayudar como lo hacen ustedes? Claro que sí. Nosotros, ¿verdad? Parte, ¿verdad? de nuestra red de apoyo precisamente es esa confianza en esos líderes. Nosotros tenemos que recomendar, ¿verdad? En ese sentido, de que puedan confiar en el trabajo que hacen las organizaciones sin fines de lucro. Como se presentaba en el reportaje, los primeros que salen a la calle cuando hay necesidad, cuando hay emergencia, es nuestro sector, las organizaciones sin fines de lucro que dan ese servicio que tanto necesita nuestra gente. En este momento es un poco complicado porque la gente, económicamente la gente está apretada, ¿verdad? Y tenemos tantos avisos de aumentos, etcétera. ¿Cómo se han visto afectados los esfuerzos de recibir dinero para alimentar esas organizaciones que dan servicio? Estamos viviendo en un tiempo definitivamente que tenemos muchos retos económicos. Estamos siendo impactados tanto, ¿verdad?, por la disminución de fondos, tanto federales y estatales, y definitivamente estamos necesitando ese apoyo, ¿verdad?, de nuestra gente en Puerto Rico, que sepan lo que estamos haciendo por nuestro país. Para que tengan una idea, nosotros solamente agrupando esta federación de 111 organizaciones impactamos 1.2 millones de personas el año pasado. Cuando agrupamos ¿verdad?, todas las organizaciones sin fines de lucro que hay en Puerto Rico, sabemos que prácticamente estamos impactando nuestra isla ¿verdad? En todos los municipios, ¿verdad?, incluyendo Vieques y Culebra. Así Esta situación la viven ustedes, contestando la pregunta de Denise, Luis y Padre Quique. Definitivamente, la situación está muy difícil. Bueno, es que hemos perdido casi 1 millón de personas, y eso se nota. También, pues, la situación económica, la situación de las compañías y también un poquito quiero mencionar el tema de la situación con el gobierno. Yo también digo que a veces, y los funcionarios del gobierno que nos están escuchando, a veces se nos hace bien difícil cumplir con todas las exigencias que a veces nos solicitan. Pero ¿ustedes le tocan la puerta al gobierno? Sí. ¿Y se las abren o no? Sí, nosotros tenemos fondos con el gobierno, ¿verdad? Y también tengo que decir que, por otro lado, muchas veces son muy efectivos y nos han ayudado mucho. Pero también ha habido algunos casos, no solamente en caso de nosotros, sino otros compañeros que han hablado que indican que si fuera más rápido, más efectivo, podríamos hacer más. Así que... Luis. Yo mismo me tiro a la calle y eso es cuestión de tocar puertas, uno identificar las áreas que necesitan estas personas. Hay personas que estamos hablando que económicamente no pueden aportar, pero hay muchos que te dicen, yo no puedo aportar, pero quiero ayudarte a visitar, quiero ayudarte a entregar.
También hay mucha gente bondadosa que tal vez no tengo el dinero, pero sí tengo el tiempo para ayudarte. Somos más los buenos. No, definitivamente. Pero es una opinión obviamente en común que el gobierno puede hacer más por las organizaciones sin fines de lucro. Hay muchos sitios que se pueden identificar. Y también, como decía Juan, nosotros somos un gran socio. O sea, nosotros somos los que mejores conocemos todos los sectores. Cuando el huracán María, por ejemplo, en nuestro caso, fuimos de los primeros que llegamos. Porque nosotros no vinimos a averiguar dónde estaban las necesidades. Claro. Como ahora en Jamaica. Nosotros no fuimos a averiguar, ya había gente que había identificado las necesidades y fuimos a atenderlas. Bueno, precisamente para saber, ¿verdad?, cómo el gobierno se puede insertar más en la labor que ustedes realizan. Luego de ustedes viene nuestro panel político y está allá con Kimberly. Cuéntanos. Ay, Laisa, la conversación fuera de cámaras está, mira, picante, así que de eso vamos a tener frente a cámaras. Ya está aquí nuestro panel político de los viernes y le preguntamos qué hace el gobierno para ayudar a estas organizaciones sin fines de lucro. ¿Podrán ayudar más? ¿Cómo lo pueden hacer? Ellos van a estar analizándolo. Y revivimos la historia del asesino más temido de Puerto Rico. ¿De quién se trata? Le contamos. Te traje la trulla tuya, te traje la trulla tuya, con cariño y sabrosura. Bueno, y como todos los viernes llega nuestro panel político compuesto por Jorge Georgie Navarro, representante del PNP. ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, qué bueno. La licenciada Anibel Sloan, abogada y analista. También Adrián González, portavoz alterno del PIB en el Senado. Y Robert Acosta, secretario general. Antes de continuar, quiero darle... ¿Qué trajiste por ahí? Un coquito de Georgie Navarro, navideño. No. Es el primer programa que recibe el coquito. Para mis compañeros. Mira, por favor. Pero tú lo preparaste, Georgie. Lo preparo yo siempre. Siempre. Sí, ¿Qué tiene? ¿Agua de coco? ¿Con qué está hecho? Georgie, existe a la izquierda. Pero el mío. Yo le paso. Eso llega. Eso llega. Pásale a Margarita por allá. El inconveniente, pero ya es tradición y la gente lo espera. Así que aquí está. Increíble. Para Ferdi. Gracias. Perfecto. Claro. Mira, aquí está. Ahí está. Lo voy a dejar por aquí. Dale. Oye, gracias. De los primeros regalos navideños. Adrián, ¿lo vas a probar? Claro. Ah, está bien. A nivel que no tengas miedo, dice. Pero ¿dónde está el de Laisa? No, pues aquí está. Un regalo. Sí, el de Laisa está allí. Está allí. Pero mira, no, porque... Pero tiene licor de coco, ¿no? De coco, así que... Por si acaso. Bueno, compañeros. Antes de Bueno, ustedes... envenena a los dos. Exacto, nos cuenta. Si no llegan el viernes que viene... Les va a encantar. Si llega solo Georgie el viernes que viene, hay problema. Ya sabemos lo que pasó. Bueno, estábamos hablando, ¿verdad?, con varios representantes de las organizaciones sin fines de lucro. Y la pregunta es, ¿por qué el gobierno no ayuda más a estas organizaciones que juegan un papel tan importante en nuestra sociedad? De hecho, OSET, que es la oficina que lleva la política pública para estas instituciones sin fines de lucro, ahí está Karen Riquelme, que es la directora, es la que implementa y ayuda a ellos para poder elaborar diferentes campañas, como hemos escuchado de diferentes instituciones a nivel personal. Yo he ayudado a muchas instituciones sin fines de lucro. Cualquier ayuda que toca mi puerta en la oficina, yo creo que son una pieza esencial para resolver muchos problemas que a veces el gobierno no llega por la burocracia y diferentes razones que imposibilita que llegue el gobierno, y estas instituciones, sin saber, tocan base, ponen el dedo en la llaga para atender situaciones que son meritorias y que son graves, pero hay que darle más ayuda. Y en ese se puede hacer más a nivel. Sí, claro, las organizaciones sin fines de lucro pues sabemos que son fundamentales en toda sociedad porque atienden las problemáticas sociales y comunitarias que el gobierno y la empresa privada pues no pueden cubrir o no pueden atender, y además le dan participación ciudadana a las personas que tienen un interés común y quieren también colaborar con la sociedad. Así que cualquier ayuda, pues por supuesto siempre hemos escuchado que el gobierno no les da suficiente ayuda. Bueno, pues aquí hay dos legisladores, ya Georgie habló de que allá en la legislatura pueden hacer más por estas organizaciones, toquen esa puerta, porque definitivamente lo que hacen por Puerto Rico y por las personas que tienen necesidad y por lograr cambios positivos para todos nosotros es esencial. Adrián, en la legislatura. Las entidades sin fines de lucro definitivamente juegan un papel bien importante en Puerto Rico, sobre todo desde que se agravó la crisis económica.
que el gobierno forma parte de esa crisis económica. Hay muchas entidades, como adelantaron los compañeros, que atienden problemas sociales, comunitarios, pero hasta el medio ambiente depende en gran medida de entidades sin fines de lucro que hacen cosas que el Departamento de Recursos Naturales no puede hacer, y sin embargo se encuentran este gran obstáculo que es el gobierno mismo, que destina fondos a otras cosas que les impide a ellos realizar su trabajo, e incluso han tratado de orientar al gobierno, y doy un ejemplo muy puntual. SER de Puerto Rico invierte cerca de $13,000 por estudiante, y el gobierno por el mismo servicio $85,000 por estudiante, y todos los años SER le dice, mira, es que yo con menos hago más que tú, y tampoco reciben el consejo, y han tenido que pelear en el SER de Puerto Rico por sus fondos allí en la legislatura. El cuatrienio pasado por poco los dejan sin dinero. Una entidad que tiene 60 y pico, 75 años. Y así como muchos otros. La discusión en la legislatura sobre los fondos legislativos para las entidades sin fines de lucro no existe. Eso es una lista que se reparte a las 11 y pico de la noche antes de que cierre el cierre de sesión. No existe. Y no se discute realmente. Entonces, a veces uno ve nombres y entidades que uno dice, pero ¿qué es esto? Pero ¿Y para entonces, qué? ¿qué se puede hacer? Le pregunto a Robert Acosta, ¿qué se puede hacer? Usted ha estado, por ejemplo, frente a escuelas, que sabe cómo se mueven, ¿verdad? Las necesidades de los niños, la gente. Sí, más allá de los fondos que pueda dar la legislatura como tal, como un ente, ¿verdad? Como un cuerpo, tiene muchas entidades que dependen de fondos federales que se trabajan a través de agencias de gobierno. Entonces, si bien vemos una disposición bien grande de querer colaborar y ayudar, es en el proceso del cumplimiento y desembolso de los fondos que vemos el problema. Y si fuéramos a ver a nivel legislativo, pienso que una buena idea sería establecer unos parámetros, unos protocolos para que esos desembolsos se puedan agilizar. Y en vez de tener entidades que estamos esperando 6 meses o un año por poder, ¿verdad?, a llegar a los fondos, que tengamos unos periodos de tiempo. En la Cámara el presidente Johnny Méndez tiene como prioridad personalmente llevar los cheques a instituciones sin fines de lucro. Estuvo en el Niñito Jesús, entre otros. O sea, que en la Cámara hay como meta lo que son estas instituciones que se cabildea, como bien dice Adrián, el último día de sesión, se entregan los cheques con la prontitud que ellos ameritan por la urgencia de esos fondos para seguir llevando lo que están implementando. La Junta ha sido un obstáculo a veces. Sí. A veces, antes se entregaba con más prontitud el donativo, pero cuando ha habido estos impases con el presupuesto del país, se ha visto reflejado en la asignación, ya sea del presupuesto, que hay asignaciones en el presupuesto para las sin fines de lucro que son aparte a los donativos legislativos, y un presupuesto que se aprobó el 30 de junio que contemplaba asignaciones a entidades sin fines de lucro. Las entidades no han venido a ver su partida hasta noviembre, cuando antes, el 1 de julio, ya ese dinero estaba disponible por culpa de la Junta. Así que hay muchos elementos. Hablando también de presupuesto, ¿verdad? Y cambiando un poco el tema, se habla de la labor legislativa, ¿verdad? Y de la aprobación de medidas que muchas veces van a las gradas. ¿Por qué? Porque no cuentan con fuentes de repago, ¿verdad? Son medidas que conllevan identificar fuentes de repago para que puedan ser efectivas. Desde el 2017 al 2024, $30,000 millones en medidas sin fuentes de repago. ¿Cuál es la lógica en esto? De hecho, ahora la Cámara tiene una oficina de análisis presupuestario que si no hay una fuente de repago no se aprueba. La Junta lo exige también. O sea, tú no puedes legislar para las gradas, como han pretendido muchos legisladores, y muchas de estas situaciones pasa lo que tú estás reportando. Ahora, si tú vas a implementar una medida, en el pasado era para las gradas y se aprobaba y no pasaba nada. Ahora, si no tienes fuente de repago, si no se te da el análisis autorizado por la Cámara de que hay fuentes y la Junta, no se aprueba la medida. Y en este caso, nosotros como legisladores y esta mayoría es bien consciente de que cualquier medida para las gradas no se va a aprobar, sea cual sea, si no hay fuente de repago para que no se quede en el aire. Aníbal, ¿ha habido ese cambio de mentalidad en la legislatura? Bueno, fíjate, yo entiendo que no y que hay una situación, un contrasentido, porque muchas veces los propios miembros de la legislatura, de la mayoría legislativa, dicen que la Junta de Supervisión Fiscal se tiene que ir de Puerto Rico, exigen la salida de la Junta de Supervisión Fiscal, pero luego vemos datos como este, que en esos 4 años se hubiesen aprobado $30,000 millones sin fondos para pagarlos de repago.
Por lo tanto, eso hace que la Junta de Supervisión Fiscal no se pueda ir de Puerto Rico, porque si no hubieran estado aquí, estaríamos otra vez en quiebra. Por lo tanto, lo que hacen, sus acciones no van a tono con sus palabras. Dicen que quieren sacarla, pero no se comportan como tal. ¿Por qué? Porque están buscando votos y entonces aprueban medidas. Por ejemplo, te puedo dar un ejemplo. En el año 2024 se aprobaron medidas para darle aumento de salario a los vigilantes de recursos naturales y a otros empleados públicos, y nunca se puso en efecto esa ley. Pero no y se estaban aprobó, identificados. se aprobó no la medida, se aprobó la ley. Y no se les ha podido dar. Slow. ¿Hay quien presida los populares? 2017, hello. ¿De qué estamos hablando? No. Aquí llevan, ahí mira la 2017. En el 2024, Pedro Pierluisi. No, pero es la mayoría popular en Senado y Cámara. La culpa es compartida. Estás hablando de los populares, ¿verdad? No le estoy hablando a los populares, le estoy hablando a todos los políticos del partido que sea que incurran. Ahora somos un año nada más. Le estoy hablando a todos los políticos de cualquier partido que incurra en una acción que atenta contra el bienestar de Puerto Rico. 2017 al 2024. Y que provoca que la Junta no se vaya de Puerto Rico. Es el tiempo que lleva la Junta. ¿Qué pasó con la Junta entonces que permitió eso? Porque ahora digo yo, la fuente de ese dato es la Junta. Claro. Entonces, ¿dónde estaba la Junta cuando permitió que eso pasara? Lo aprueban por aprobarlo y la Junta no se lo autoriza. Exacto, la Junta no lo autorizó. La cosa es que no se apruebe ni porque habían impulsado y fueron los populares La Junta lo en esa único fecha. que no ha autorizado fue la reforma laboral, que la llevó al tribunal, ganó y la derogaron. Es lo único que se ha dado. Son tus presidentes populares. No estamos hablando de partidos políticos, estamos hablando del país y de Puerto Rico. También está y de cómo deben actuar los políticos correctamente. Es que por eso es los populares. De los donativos legislativos, que si bien ayudan a mucha gente, también ha sido un poco prostituido. La realidad. Y mira el caso que tiene ahora el FEI con el asunto de Tony Soto y la quebrada Margarita, que nunca lleno de controversia. No fue donativo legislativo, fue a través de una resolución de la autoridad. Pero es una controversia. Quiero escuchar a Costa. Pero eso es otra cosa. De Hacienda. Se le pasó a tierra. El donativo legislativo es más transparente porque es una resolución conjunta, se aprueban ambos cuerpos, la gobernadora la firma. Los donativos de a través de la autoridad de tierra, eso es una carta que envían los legisladores. Vamos a escuchar a Costa. Y está correcto. Vamos a escuchar a Costa, compañero. Vamos a escuchar a Costa. Desde una perspectiva de soluciones, ¿verdad? Sí, porque está hablando del problema. Claro. Y el problema estriba en que no estamos trabajando con unos presupuestos base de cero. Trabajamos con los presupuestos que son línea de base, que las ineficiencias del año anterior se repiten y se le añade encima. Y eso es lo que causa que se gaste más dinero del que existe. La legislatura, en su ejercicio de presupuesto, debe analizar los gastos de cada agencia, determinar qué sirve, qué no sirve, eliminar gastos que son innecesarios y poder añadir ideas nuevas ahí para de esa manera poder cuadrar el presupuesto. Y eso, pues, no está pasando. Bueno, compañeros, gracias por la conversación Oye, de hoy. ayer no comí pavo, comí una pava bien rica y me la devoré. ¿Qué es eso? A eso yo le voy a contestar lo siguiente. Como una pava bien rica. Puerto Rico, feliz Semana Santa, feliz Día de Acción de Gracias, así me tiene yo. Ella comió pavo. Ya, lo pasaste bien, lo pasaste bien. Con su familia, de verdad, muchas bendiciones. ¿Quedan pavas en Puerto Rico? No sé identificarlas y me las comí ni siquiera en el Día de Acción de Gracias. Si los dejamos, no se van. Vamos con Kimberly. Georgie está bien caliente, pero bien caliente porque le trajo coquito a medio mundo. Y mi coquito, Georgie, te estoy velando. Pero mire, quédese con nosotros porque se acercan los Emmys. Y hoy le presentamos uno de nuestros reportajes nominados que está de show, así que no se lo puede perder. Además, el estudio se llena de música, de trova y décima. No se retire que venimos con mucho más. Amigos, el próximo sábado 6 de diciembre van a llevar a cabo los prestigiosos premios Emmy. Y Jugando Pelota Dura tiene 2 nominaciones. Hoy les presentamos uno de esos reportajes nominados a cargo de José Alexis Montalvo. Terror en el Monte. Veamos. Por 15 años ocupó el lugar del prófugo más buscado por la policía. Acabaron con el hombre que en varias ocasiones burló el sistema judicial y policial de la isla. Con la muerte de Toño Bicicleta concluye un capítulo en la historia de Puerto Rico. Una sombra crecía en la cordillera. Un fantasma rodeaba en el monte. Un rumor advertía que si ese hombre andaba por ahí, algo terrible iba a suceder. Durante décadas, invocar su nombre era generar terror, miedo, ansiedad, incertidumbre en cada rincón de Puerto Rico. Fue bautizado como Francisco Antonio García López, pero para el pueblo y la historia, su nombre es Toño Bicicleta.
Nos adentramos al expediente correccional de Toño Bicicleta para presentarle una información revisada de su historia. Prepárese bien, porque hay que tener estómago para lo que viene. Esta es la historia del terror en el monte. Nació el 19 de junio de 1943, en el remoto barrio de Indiera Alta entre Maricao y Yauco. Toño fue el segundo de 7 hijos procreados por Esteban García y Antonia López. Creció en medio de la pobreza y el desamparo, un padre alcohólico al que había que temerle, y una infancia con todas las carencias, y un ciclo que perpetúa la pobreza. En el 1968, su vida tomó el primero de muchos giros siniestros. Tenía 25 años. Se había casado con Antonia Rivera Ramos, con quien procreó 3 hijos: María Milagro, Carmen Dolores y Francisco Antonio. Nunca tuve miedo de mi padre, sino más bien sentía lástima. El día que asesinaron a mi papá, lo hicieron bien cobardemente, teniendo vasto conocimiento de la ley. Pero Toño llevaba una doble vida que explotó de un modo sangriento. Su amante, Gloria Estel Soto Colón, fue asesinada a machetazos en el poblado de Castañer. Francisco Antonio García López tuvo que enfrentar la justicia por primera vez y fue convicto de asesinato en segundo grado. El 4 de marzo de 1970, Toño fue trasladado al campamento La Pica en Jayuya. Apenas 21 días después, escapó. Una fuga que duraría 4 años, 4 meses y 8 días. Durante este tiempo, la tierra tembló bajo sus pies. Se le acusaba de violaciones a mujeres, de escalamientos. Toño Bicicleta comenzaba a sembrar el terror en el monte. El 19 de marzo de 1975, ante el Tribunal Superior de Mayagüez, Francisco Antonio García López se declaró culpable de 3 escalamientos en primer grado, 2 hurtos mayores, 1 menor, 6 violaciones y múltiples infracciones a la ley de armas. El 5 de agosto de 1975, el veredicto fue contundente. Múltiples penas, mayores a 1 década, para un total de 186 años de cárcel. Una evaluación psicológica del Departamento de Corrección y Rehabilitación, con fecha del 23 de febrero del 1976, lo describe así. Es una persona evasiva, cautelosa, que no deja ver su verdadera personalidad. Es una persona que finge y manipula. Es una persona que puede ser cruel y burlarse de los demás. Toño Bicicleta pasaría años escondido en el monte, tejiendo su red de crímenes. En el 1987 mató a quien consideraba su figura paterna, su padrastro, Antonio Caraballo, que para entonces contaba con 83 años. Acabó con su vida a machetazos, luego arrastró el cadáver al patio, le roció gasolina y lo encendió. Después asesinaría también a su tío Pablo López Vargas. Ese mismo año, Toño Bicicleta atacó e interceptó a Dayan Pérez Lebrón y a Luis Rodríguez, a quien asesinó de un balazo en la cabeza. Hace muchos años que me robaron una pistola 45 Smith & Wesson aniquilada y efectivamente la pistola pues fue la que me robaron. Ella sobrevivió al ataque únicamente para iniciar un largo periodo de secuestro y maltrato del que no sabía cómo lograría escapar. ¿Temió por su vida? Todo el tiempo, la vida mía estaba en un hilo. Inmediatamente que él me viola, me amarra con unas cadenas en los pies para que yo no me escape. Entonces viviendo y durmiendo en el suelo, en el piso, con hojas tiradas de los árboles, de palmas y cosas así, fue una experiencia terrible. Ella tenía apenas 14 años cuando fue secuestrada por Toño Bicicleta en Sabana Grande. Dayan conviviría con el hombre más temido del monte durante 8 años. Cuando yo supe quién era él fue en una pasada de calle que encontré un periódico y lo cogí. Entonces ahí estaba la noticia que era... Porque yo le decía indio, como él me decía que lo llamara indio. Ahí es donde yo me doy cuenta quién era Francisco Antonio García López. Cuando yo leo que lo estaban buscando, era un prófugo, lo estaban buscando por haber matado a su tío, a su padrastro, y que él había matado a una mujer con un machete hace unos años. Y yo estoy leyendo esa historia y lo miro. Ya sabes, ¿qué lees? Léelo.
Yo tuve que leerle la noticia. Ese soy yo, y si tú te pones, te corto el cuello, te quemo y te meto un tiro también. Yo lo usé de escudo. ¿Por qué? Porque si me fue a enterrar viva, me tenía amarrada, y no solamente las palizas, el maltrato sexual, por culpa de ese maltrato sexual me viró la matriz, no pude ser madre nunca. Me fui bajando mi nivel para controlar y ir conociendo. Él me tendrá que soltar algún día, pero siempre me dice, te voy a matar, te voy a matar. Los años pasaban y el mito crecía, pero las agencias de ley y orden de Puerto Rico no abandonaban la búsqueda del prófugo más buscado del país. Era un guerrillero solo para la policía de 14, 17 pueblos en la isla. Si Toño Bicicleta hubiese sido un antipolicía o un tipo de venganza, en la misma ruta que tú llegaste hasta aquí ahora, desde el Cerro de la Avispa, en cualquier bajanca de esa, hasta con piedra, Toño podía matar a un policía todos los días. Creo que Toño valía más vivo que muerto por aquello de las muchas y cientos historias que podía atraer a este momento. Porque cuando yo hice un intento, eso jamás se me olvida, eso es un milagro de Dios. Cogí el arma, recuerdo que era un revólver, y lo apunté. Cuando yo le disparo del susto, le da, que si llega a ser una bala real, lo hubiese, ¿verdad? Tal vez matado o herido. Él se vira y me empieza a dar, me dio una pela y me empieza a dar. Y yo recuerdo que uno de los cantazos que tengo por aquí, ahí yo perdí el conocimiento. Siento como frío en mi cuerpo y voy como que despertando con mareo. Cuando me doy cuenta que él está con el pico tirando tierra para encima de mí, pero viene de los pies para acá. Y él hizo así. Tú estás viva, fue lo que me dijo. Pero tampoco fue de quien sacarme de ahí. Que él te estaba intentando enterrar viva. Sí, porque él creía que yo estaba muerta. Pasarían décadas, pero finalmente llegaría la mañana del 29 de noviembre del 1995. Justo aquí vivía el prófugo más buscado por todo Puerto Rico. Fue aquí donde nació el terror en el monte. Solo segundos, el notorio Francisco Antonio García López, alias Toño Bicicleta, murió de un escopetazo en sus genitales. En la escena se pudo observar el machete con el cual alegadamente Toño Bicicleta intentó agredir al policía, lo cual motivó el disparo que, según el superintendente, fue de defensa. Estoy defendiendo legítimamente mi vida, seguridad. ¿Cuán cerca estaba Toño de usted? Bastante cerca. ¿Cuán cerca? Bastante ¿Como cerca. yo? Bastante cerca, no. Más lejos. Un poco más retirado. A Toño Bicicleta se le encontraron $1,114 en billetes de 1, 5, 10 y 20, 2 balas 45, una peinilla azul, un frasco con ungüento marca Vicks, presumiblemente para repeler a los mosquitos del monte, el machete y una pistola Smith & Wesson modelo 645 con 7 balas en el magazine y una preparada para ser usada. Toño Bicicleta, Antonio García López, llega a la parte de arriba, mira hacia abajo. Y cuando mira hacia abajo, ve que hay como que se ve encastrado. Y eso le sospechó a él. Cuando él va caminando, que Rodríguez, el ente Rodríguez, le hace el alto a la policía, ahí Toño levanta el machete y va hacia Rodríguez. Rodríguez lo que hace es que hace el disparo de la escopeta y como está inclinado, la escopeta se encaja en la bajanca. Y al disparar, el impacto fueron en los genitales. El Departamento de Justicia de Puerto Rico nos dio acceso a la autopsia de Toño Bicicleta. Se hizo un estudio de distancia, que es un tipo de análisis pericial que realiza uno de los científicos forenses del instituto, que se llama un químico forense. Y mediante ese estudio se determinó que el disparo se produjo, la víctima estaba a unos 13 a 16 pies de distancia del agresor. Yo participé del recibo del cadáver. Se examinó cuidadosamente antes de ser guardado en la nevera y se encontró el taco bien cerquita de uno de los orificios
¿verdad? Que se le produjo como consecuencia del disparo que él recibió. Los orificios estaban todos localizados en el área pélvica, en el área de la genitalia externa y en el área de la ingle. Y por eso uno de los perdigones perforó la arteria y la vena femoral. Y él, pues, consecuencia de la hemorragia que eso produjo, pues es que fallece. El estudio toxicológico que se hizo en ese momento, donde se buscó cocaína, opiáceos y alcohol, fue negativo. Y marihuana, y fue negativo. Cuando supe que me iba a tocar ese caso, pues fue algo un poco impactante. Con la última bendición de su madre Antonia López Vargas, hijos y demás familiares, comenzaron los actos de sepelio de Toño Bicicleta. Yo vine de Mayagüez para verlo, es una buena persona. Una historia que hizo. Bueno, que para mí fue un amigo bueno, porque trabajamos juntos, él vivió cerca de casa cuando mató a la doña, y de ahí para acá yo no lo había vuelto más a ver. Un coche fúnebre el cual transportaba un arreglo de flores en forma de una bicicleta, símbolo de cómo se conoció a este astuto fugitivo de la justicia, dirigió hacia el cementerio municipal de Lares el cortejo fúnebre, el cual era escoltado por policías. Cerca de unas 3.000 personas asistieron al sepelio de Francisco Antonio García López. Bueno, Toño, gracias por la oportunidad de entrevistarte hoy, día de tu cumpleaños y a 30 años de tu muerte. Primero que todo, ¿cuántas intervenciones tú tuviste con la policía? Si le preguntas a ellos, como 60. Pero bien agajado. Fueron 2 nada más. Y la última, bueno, ahí fue que me dieron el viaje sin regreso. ¿Qué delito tú cometiste? Dicen que yo era el diablo, que si maté, que si robé, que si volé par de veces. Pues mira, algo de eso hay. Lo que sí sé es que me echaron 100 y pico de años. Pero tú sabes cómo es. Cuando uno tiene fama, hasta lo que uno no hace se lo apuntan. Yo tuve acceso a tu expediente del Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico, pero quisiera que me lo contestaras tú. Si no te hubiesen matado, ¿hasta cuándo tú estarías cumpliendo pena de cárcel? Me tiraron 180 y pico de años. Eso no era para cumplirlo, era para enterrarme vivo. Si acaso salía por ahí como para el año 2100 y pico. Y eso era si me portaba bien. Y mira, ¿sabes qué? Yo no pienso seguir contestando preguntas. O sea, aquí, la verdad aquí, es que yo no confiaba en nadie. Para mí todo el mundo era un chota. Para mí todo el mundo me quería hacer daño. Y por eso yo siempre viví en el monte. El terror realmente era en el monte. Es un recordatorio oscuro de cómo el crimen, la violencia y la impunidad pueden marcar una sociedad. Su historia no debe ser glorificada, sino entendida como una lección. Un caso así jamás puede repetirse. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de fortalecer la justicia, proteger a los inocentes y asegurar que nunca volvamos a vivir una tragedia como la que dejó Toño Bicicleta. Extraordinario ese reportaje, tengo escalofrío sin duda alguna de ver esos efectos de inteligencia artificial. Y quédese con nosotros porque al volver el estudio se llena de música de trova navideña, no se retire. Y el estudio se ha llenado acá de instrumentos y pronto de música. Samuel Quijano conmigo porque llegan los trovadores del mundo. Cuéntame. Eso es correcto, Laisa. Venimos por aquí a invitarte a ti, a todos los televidentes, a que nos acompañen a la edición número 16 de los Trovadores del Mundo. ¿En qué consiste la edición número 16 de los Trovadores del Mundo? Es que recibimos la visita de trovadores de Chile, Panamá, Argentina, Uruguay, Colombia, Islas Canarias y obviamente los trovadores de Puerto Rico. Claro que son los mejores. Bueno, Este año se le dedica a Miguel Santiago Díaz, esta edición número 16, y este evento es un ambiente con un ambiente familiar festivo. Por toda la isla. Por toda la isla. Estamos el día 5 en el pueblo de Utuado, el día 6 estamos en Ciales, el día 7 estamos en el pueblo de Atillo,
Y el próximo fin de semana, que viene siendo el día 12, estamos en Cagua. El 13 estamos en la cancha Roberto Silva del barrio Espino en San Lorenzo y cerramos el día 14 en el pueblo de Juncos. Y hoy están aquí en Pelotadura y tienen que darnos un adelanto de una lo que va a estar reseña pasando. con Cristian Nieves Por en el favor. 4, Antonio Borges, Ferdinand y... Pues adelante, servidor yo me por aquí. retiro porque yo de eso no sé mucho. Pues dice así, nos vamos por ahí. Por ahí, por ahí, por ahí, nos vamos toda la noche jugando pelota dura. Por ahí, por ahí, por ahí, los trovadores del mundo. Por ahí, por ahí, por ahí, nos vamos a celebrar. Por ahí, por ahí, por ahí, los trovadores del mundo. Por ahí, por ahí, por ahí, con los que me identifico. Por ahí, por ahí, por ahí, desde el 5 de diciembre. Por ahí, por ahí, por ahí, estarán en Puerto Rico. Vámonos todos por ahí a celebrar por ahí. Los trovadores por ahí, a disfrutar por ahí. Decimanía por ahí, vamos a gozar por ahí. Pelota dura por ahí, a celebrar por ahí. Los invitamos por ahí, para Utuado por ahí y para Ciales por ahí. Vamos a gozar por ahí. Los trovadores que vienen del mundo, vamos a gozar por ahí con Decimanía, con Omar Santiago y Roberto Silva. Y díselo Cristian Nieves en el 4. La edición número 16 de los trovadores del mundo en Puerto Rico. Los esperamos el 5 de diciembre en Utuado. San Lorenzo el 13.